Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo Barleco Comprometido y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al sábado 26 de julio del 2025. Nos acompañan en la sala los hermanitos del grupo de oración de Arborizadora Alta. Bienvenidos todos los que están en la sala, bienvenidos los hermanitos que nos permiten entrar a través de los grupos de WhatsApp, en los grupos de oración, en sus hogares, en sus familias, en sus corazones. Que Dios les bendiga de verdad de todo corazón. La invitación para que nos regalen un cariñito compartiendo el video, dándole like, haciendo sus apuntes. Todo eso nos ayuda a ubicar los videos para que en las redes aparezcan un poquito más. Al final de la emisión colocamos un número de Nequi para aquellos que nos puedan dar cariñitos económicos. Que Dios les bendiga grande y abundantemente. Bueno, mis hermanos, sin más, invito a Catalina para que oremos, para que le pidamos al Señor su gracia, para poder interpretar y entender bien la palabra que nos propone la Iglesia. Ahora, buenos días. Buenos días para todos. Y bueno, vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, en esta mañana queremos darte gracias por permitirnos estar aquí, por habernos regalado la oportunidad de un nuevo día más de vida. Señor, en esta mañana queremos recibir tu Santo Espíritu, la gracia de poder entender, discernir tu palabra, Señor, para que seas tú hablándonos al oído. Amén. Bueno, vamos a oír las lecturas. Del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés bajó y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todos sus decretos. Y el pueblo contestó con voz unánime: cumpliremos todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés escribió todas las palabras del Señor, se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes de los hijos de Israel a ofrecer al Señor holocausto e inmolar novillos como sacrificios de comunión. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con vosotros de acuerdo con todas estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. El Dios de los dioses, el Señor habla. Convoca la tierra de oriente a occidente. Desde Sión, la hermosa Dios resplandece. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Congrégueme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia, Dios en persona va a juzgar. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo e invócame el día del peligro. Yo te libraré y tú me darás gloria. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero
Mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Déjalo crecer junto hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y átala en gavillas para quemarla, y el trigo almacenarlo en mi granero. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a regalarnos un momento de silencio para poder discernir, entender qué fue eso tan importante que hoy Dios nos quiere regalar para poder compartir. Bueno, ¿alguien quiere compartirnos qué le regaló Dios? Sí, yo, Nidia. Adelante, niñecita. Buenos días, Dios les bendiga. Hoy, pues, él hoy me regaló de que con esto de la cizaña, que sí, que debemos estar muy atentos a su palabra, a su llamado. Esa semillita es la palabra que él nos regala y que no falta el que quiere regala cizaña para que uno empiece a alejarse. Entonces, que tenemos que tener mucho cuidado y siempre estar en su palabra, enriqueciéndonos, porque es que eso es como si fuera el agua que Él nos ofrece para que nunca más tengamos sed. Entonces, que debemos siempre insistir en su palabra, llenarnos de su gozo y estar atento a cuando hay alguien que quiere, sí, indisponernos o hacernos que de pronto empecemos a irnos por otro lado. Entonces tenemos todo esto que tener en cuenta y mucho cuidado. Y que sigamos siempre adelante con esa palabra tan enriquecedora y llenarnos de tu Santo Espíritu y de su amor. Amén. Amén, muchas gracias. ¿Alguien más? No veo Yo, manitos levantadas. yo ya había levantado la manito, pero de pronto no la veo. Bueno. Bueno, buenos días Bueno. otra vez. Pues aquí Dios, hoy con estas lecturas tan hermosas me pone a mí a que mire siempre hacia atrás y mire hacia adelante después de haberle dicho a Dios que acepto esa promesa que Él me da, que estoy de acuerdo con cumplir sus leyes, que las hicieron con todo el amor del mundo para que todos seamos cada vez mejores y mejores personas y que tengamos una vida en comunidad sana, sea con quien sea y en el entorno en que estemos, que siempre con eso de la cizaña, siempre en el entorno que estemos, siempre vamos a encontrar y nos vamos a tropezar con esas situaciones en donde Dios nos tiene que hacer más fuertes. El amor, la paz, la tranquilidad, el diálogo, la perseverancia, el respeto, los valores. Entonces Dios me dice a mí hoy que sí, que tengo que continuar con esa promesa, que yo he dicho sí, acepto la promesa de amarte, seguirte y hacer la voluntad tuya en todo momento y en todo lugar y en todo mi entorno. Entonces yo me pongo a analizarme hoy en día cómo fue mi anterior vida, que no hace mucho,
y me pongo a mirarme en la actualidad y yo digo, de verdad que el camino es largo, es muy largo, pero ahí estoy en medio de todas esas cizañas, en medio de todas esas situaciones, pero que el amor de Dios es el que me llena y prevalece en mí, y esa ley y esos mandamientos que yo prometí cumplirlos, ahí voy esforzándome cada día, cada vez que se escucha más la palabra de Dios, cada día que estamos haciendo más discernimiento en todas estas reuniones, en todas estas oraciones, con todas estas personas, cada día crezco más y más, y esperando y pidiéndole a Dios que no sea yo solamente la que sienta esto, sino que sea todas las personas que con las cuales yo pueda compartir y hablar y darles a entender el amor de Dios tan grande y hermoso que es con uno y las maravillas que hace con nuestras vidas. Amén. Amén, Gladysita, muchas gracias. María, es que no logro ver las manos Sí, Laurita. levantadas. Buenos días, mi amor. Levantada y luego, Perdón, es que sí, no da tu Amparito, mano. luego Ruquita, tranquila, yo te ayudo. Amparito y luego Ruquita. Muy buenos días para todos. Dios me los bendiga. Hoy Éxodo nos está dando algo inmenso, es muy grande, porque nos dice que el sacrificio, la sangre procedente de un sacrificio, es esa expresión, lo que Dios hizo, la comunión entre Dios y el pueblo. Dice que la sangre se divide en dos, una parte para Dios que se derrama sobre el altar y la otra para el pueblo. La sangre es el sacrificio, la comunión entre Dios y su pueblo, Israel. Ahí es cuando se sella ese pacto, ese compromiso para nosotros, o ya cumplir la ley, pero pues nosotros, pues que nos habla eso ya a nosotros, poder cumplir esa ley es que nos propone, que nos da el Señor para nosotros poder cuidar esa salvación, y que podemos acudir a Él siempre, y que aun cuando nosotros olvidamos que Dios envió a su Hijo para morir por nosotros, porque eso a veces se nos olvida. Entonces, Él nos dice que su gracia siempre estará con nosotros para perdonarnos, para olvidar esos quebrantos, porque nosotros a veces somos muy ingratos y se nos olvida que Él dio su sangre por nosotros. Entonces, que no olvidemos eso. Y en el Salmo es un sacrificio de alabanza. También nos dice que las vidas humanas, nosotros no podemos, no se valora en moneda, nosotros no tenemos la vida comprada, nadie. Norma nos ha enseñado que quién ha comprado la vida, decir, no, yo no me voy a morir, porque pues sí, nadie soborna para evitar que podamos morir, sino que el día que nos toque, nos tocó. Y pues por eso es que tenemos que cuidar siempre esa salvación, ese sacrificio que hizo el Señor de dar su vida por nosotros. Y en el Evangelio la parábola nos enseña que el reino de Dios es igual que el trigo. Crece en medio de la adversidad, presencia en medio del mal, permite que el bien y el mal convivan por un tiempo, pero al final son separados cuando ya crece, indefinitivamente. Y pues el Señor recompensa al justo y el castigo pues también recibe su paga, que es la muerte. La siembra buena, la semilla es el Hijo del Hombre y el campo, el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña los hijos del malo. Nuestro corazón es el terreno, allí es donde nosotros sembramos esa semilla. Vamos a dar el fruto amargo, terrible, si nuestro terreno está malo. Entonces, pues yo tenía, me acuerdo del testimonio, porque esto hoy me llegaba y me dice, si yo hubiera sido
no hubiera escuchado la voz del Señor, o si de pronto no hubiese estado no le hubiese hecho caso, más bien, cuando dijeron que le llevaron al padre a decir que yo tomaba, que yo, cómo iba a ser yo ministra. Entonces, si el padre o Dios no le hubiera permitido a él ver algo y a mí tener esa persistencia, ese fruto se hubiera quedado muerto en la mitad del camino. Esa cizaña la hubiera muerto. Pero pues el Señor persistió que pudiera crecer en medio. Y pues de verdad que yo le doy honra y gloria al Señor porque me haya ayudado a salir, porque de la mano de Él es que hoy puedo estar aquí, solo para la honra y gloria del Señor, porque Él es el que actúa en cada uno de nosotros. Amén. Amén, muchas gracias, Amparito. Listo, Laurita. Buenos días y Dios les bendiga a todos y un gran abrazo. Bueno, en el Evangelio me recuerda toda esta semana que habla en parábolas y habla también de la semilla. Hoy de la semilla y habla de la tierra fértil. En esta semana habla de los terrenos. Y hoy aquí yo creo que específicamente me dice a mí la palabra que el Señor, que es misericordioso, espera hasta el final, ¿no? Yo creo que aquí en la segunda venida del Señor tiene esa paciencia, papito Dios, con cada uno de nosotros. Envía a su Hijo para que nos dé la salvación, para que nos lave con su sangre preciosa, como lo dice en la primera lectura, era ese sacrificio de esa alianza con esa sangre de ese animalito. Ahora no, la sangre de Cristo es la que nos lava, la que nos limpia, la que nos purifica, la que nos redime. Y esa nueva alianza con el Señor, que el pacto que el Señor hace con cada uno de nosotros, nos llama a la misericordia. Yo pienso aquí el juzgamiento, que somos ligeros para juzgar. Y recuerdo yo a Abraham pidiendo por ese, que si hubieran 50, que si hubieran 10, que si hubieran 5, y la misericordia del Señor. Y también recuerdo a los discípulos que vinieron y que los que no quisieron escuchar, que si podían enviar fuego del cielo para que se quemaran. Bueno, y digo yo, aquí nos llama a la misericordia con los demás, así como el Señor nos ha misericordiado, como nos ha llamado, a mí me ha llamado. ¿Y de dónde me llamó? Entonces esa misericordia que yo recibo también va para los demás. A veces dice uno que otro no va a cambiar, pero es que no es por nuestras fuerzas. Pero nosotros sí tenemos que ser esas personas que vayamos y hablemos y demos testimonio de lo que hemos recibido, porque con el testimonio es que se puede ayudar a los demás. Y hablando del Señor, de lo que hizo en nuestras vidas. Y aquí el dueño del campo pues es el Señor, y cada uno de los trabajadores que somos nosotros. Yo creo que esta cizaña, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo para juzgar al otro? Y el Señor es el único que es juez, y Él esperará el tiempo con su misericordia. Él es misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Entonces yo creo que aquí el Señor lo que quiere es que yo ni juzgue, sino que ayude a ese otro, y ya. Es que cada quien, la salvación está dada, pero cada quien tenemos que trabajar por esa salvación. Entonces, que confiemos de verdad, que confiemos nosotros, que la gracia del Espíritu Santo nos siga llenando de su amor, de su misericordia, y que sigamos trabajando para que todos lleguen a los pies del Señor, porque el Señor también lo dice, mucho le costó al Señor toda su sangre, su vida, todo lo que dio por cada uno de nosotros para que se pierda la gente. Entonces, si la misericordia es de Él, ¿qué podemos hacer nosotros también, los cuales hemos sido misericordiados por Él? Entonces, que todo esto es que para que quede en manos del Señor, y Él es el único justo juez que puede juzgar. Y nosotros, pues a trabajar por esa misericordia que he recibido, para que también la pueda dar a los demás. Dios les bendiga, un gran abrazo. Amén, muchas gracias.
Muy buenos días. Buenos días. Otra vez yo. Bueno, yo pensaba en el trigo, sí, indudablemente, que siembras el Señor y Él ha sembrado en nosotros, ha sembrado en el mundo, ha sembrado en cada corazón. Y esto me muestra que nosotros, o yo hablo por mí, puedo ser cizaña, puede crecer cizaña o puede crecer trigo, porque el Señor sembró el trigo, lo sembró en mí, espera que crezca, me ayuda a cultivarlo para que crezca. Pero necesariamente en todo cultivo, si me voy a los cultivos generales, siempre crece maleza, cizaña en este caso, que recordemos que la cizaña es muy parecida al trigo. Pero repito, si me voy a todos los cultivos, siempre crece maleza y uno le toca estar arrancando esa maleza, es inherente, es ahí, siempre crece en el campo, en el contexto agrícola se llama platear. Siempre le toca a uno estar limpiando, 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 porque crece, crece. Y el Señor, como repitiendo, tomando las palabras que dijo Ruquita ahorita en su infinita misericordia, siendo yo que en mi vida hay cizaña y hay trigo, pero tiene una paciencia y una misericordia infinita por amor, por amor, por amor, porque me ama. Él nos hizo unas promesas, nos hace unas promesas. Él quiere nuestra felicidad aquí en la tierra y nuestra salvación. Tiene una patria celestial allá para nosotros, un cuarto separado. Tiene allá nos tiene allá un espacio en ese trono celestial y nos sigue teniendo paciencia. Y en ese sentido nos poda o nos quita toda esa cizaña cuando sea necesario, con el cuidado necesario para no, como dice aquí, para no que no caiga el trigo con la cizaña. Y yo como me dejo cultivar del Señor, yo como me dejo formar y yo como hago lo que a mí me corresponde, no porque no es sentarme a esperar que el Señor haga, sino hacer lo que a mí me corresponde. ¿Cómo? Como me lo dice también el Salmo, ofreciendo al Señor un sacrificio de alabanza, pero no yéndonos al término sacrificio, como dice literalmente, ofreciéndole mi vida de alabanza, como en tratar de caminar con Él, en amar sus mandamientos más que obedecer. Mire, el pueblo de Israel, Moisés hablaba y el pueblo de Israel, sí, haremos todo lo que ha dicho el Señor y lo obedeceremos de boca, de boca. Cuando uno simplemente mandan y yo obedezco ciegamente, mecánicamente, pienso que eso no es nada. No somos robots, no somos máquinas. El Señor nos dio esa capacidad de pensar, de decidir. Entonces, la idea es amar esos mandamientos. El Señor nos da nuestras instrucciones. Amémoslo. Señor, yo quiero amar. Pidamos esa sabiduría. Si hay que pedir algo, pidamos esa sabiduría que es conocer y tratar de caminar en la voluntad del Señor, haciendo lo que a mí me corresponde y dejando que el Señor haga el resto, obre el resto, sabiendo que lo que Él me dice es lo mejor para mí, porque Él me conoce mucho más de lo que yo me conozco, porque Él me ama mucho más de lo que yo me pueda amar, porque Él sí sabe el propósito que tiene para mí, respetando mis decisiones, sabe el propósito que quiere para mí. Y su amor es infinito, es amor eterno. Entonces, Él me va a llevar bien hacia la felicidad y hacia la salvación. Muchas gracias. Amén. Nadie, muchísimas gracias. Graciela tiene la manito levantada. Gracias, buenos días. Bueno, acá como nos han hablado en estos días, el Señor nos ha hablado en parábolas, ¿cierto? Entonces, acá yo veo que Él no lo que nos está invitando es a reflexionar, estoy hablando del Santo Evangelio, que sobre una gran verdad en nosotros, ¿cierto? Que nosotros tengamos esa parte espiritual,
en nuestro corazón, porque en el mundo y en nuestro propio corazón, en nosotros mismos existe el bien y existe el mal. Entonces, ¿qué es lo que Él nos quiere enseñar? Que nosotros no juzguemos, ¿cierto? No juzguemos a nadie, que tengamos esa paciencia, esa prudencia y esa confianza en Él, porque aunque Dios nos enseña a nosotros a sembrar ese amor, esa fe, esa esperanza, también hay un enemigo, ¿cierto? Que es el mal, es el que siembra esa cizaña, el odio, el egoísmo, la envidia. Entonces, Él aquí nos está llamando es que hagamos crecer más esa semillita en nuestro corazón, primeramente, para poder regar en el corazón de las demás personas. Entonces, eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Es que Él sabe cuándo y cómo actuar. Él sabe cuándo y cómo actuar en nosotros a su tiempo, porque será puesto en su lugar cada cosa. El trigo será guardado y pues la cizaña obviamente será destruida, y eso es lo que Él quiere, ¿cierto? Nos enseña también y nos llama a no desesperarnos. Hagámoslo con esa paciencia, con ese amor, como Él siempre nos ha enseñado, que cuando veamos esas injusticias, esos pecados, esos nudos, ¿cierto? Que nos entrelaza ahí en nuestra comunidad, por decir algo, Dios no está ausente, que tengamos siempre la presencia de Dios, y Él permite que crezcamos juntos para que el bien se fortalezca y madure, y para dar pues ese fruto como Él lo quiere en el tiempo y la conversión. Entonces, pues acá nos invita Él a que ayudemos a hacer ese trigo en su campo, ¿cierto? Con ese amor, con ese ejemplo que Él nos ha dado siempre, y con ese ejemplo que Él quiere que lo llevemos en nuestra familia, en nuestra comunidad, porque de nosotros depende cómo crezcamos espiritualmente. Amén. Amén, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, Laura, mire, a mí el Evangelio hoy me está diciendo que el Señor nos habla que hay un reino de Dios, que ese reino de Dios es la buena semilla, pero que en medio de los obstáculos o en medio del día a día crece crece la cizaña, brota la cizaña. Entonces es ahí donde nosotros debemos de separar y llenarnos de la gracia de Dios para que seamos dóciles al Espíritu Santo y no nos dejemos llenar de esas cizañas, sino que siempre separemos las cosas buenas de las cosas malas y sigamos como María, el ejemplo de Dios, sigamos interiorizando y llevarnos en la palabra de Dios siempre en nuestro corazón para que nos vayamos hacia las cosas buenas. Amén. Amén, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces voy a compartir lo que el Señor me ha regalado hoy por medio de su palabra. Y en la primera palabra, el Señor me llega mucho en la parte donde dice que Moisés ha enviado a los jóvenes a hacer eso, o sea, a hacer esos sacrificios. Él habla ahí de una alianza, algo muy importante. eh, y me llama a decir, bueno, si él está haciendo una alianza, un pacto con su pueblo, y su pueblo somos nosotros, o sea, nos está lavando con esa sangre preciosa que en algún momento deja de ser la sangre de un animal y pasa a ser la sangre de su hijo amado. Qué tan grande es ese amor de él hacia nosotros. Y al enviar ahí a los jóvenes, a mí me pone a pensar como, bueno, o sea, él no solo le está diciendo a los adultos, a las personas que según nosotros como jóvenes decimos, pero es que le toca a ellos, no, nos está invitando a nosotros los jóvenes a mirar qué estamos haciendo para agradarle a Dios, que nosotros también hacemos parte de esa tarea, no solo las personas adultas, no, nosotros como jóvenes también tenemos que empezar a darnos cuenta que
Dios nos está poniendo una tarea y es agradarle a Él, mirar qué estamos haciendo para agradarle a Él. Bueno, en esa alianza, pues yo veo que esa sangre que derrama es también la sangre de su Hijo, que Él envió para nuestra salvación, para liberarnos de nuestros propios, de todas las esclavitudes que tenemos, de nuestras cosas que no le agradan al Señor. Bueno, eso me regala la primera palabra. Del Salmo, bueno, el Señor vuelve y nos habla de ese sacrificio, de esa ofrenda, de como lo veníamos hablando en los grupos de oración, no es estar pidiendo, pida, sino también darle gracias al Señor por todo lo que ha venido actuando, por habernos permitido conocer un poco más de Él, de podernos acercar a Él. Y Él dice en su palabra que, o sea, Él nos da instrucciones. eh, con Dios, con Dios la alianza nos sigue afirmando que no estamos solos, que si Él lo llama, o sea, Él nos está invitando a que en ese momento de peligro, de aflicción, que lo llamemos porque Él está ahí para nosotros. Y con el Evangelio, el Señor me regala y me habla de que Él conoce nuestra vida, Él está en nosotros y sabe qué quiere hacer. Y pues en todos los momentos de nuestra vida vamos a encontrar como esas personas que son como esa cizaña, pero el tiempo de Dios es perfecto y sin esa cizaña quizás nosotros no creceríamos igual fuertes. Es como es esa prueba, esa fuerza que Dios usa para que nosotros podamos ir madurando en nuestra vida diaria, en nuestra espiritualidad, que vayamos creciendo de esa manera. Y vuelvo y hablo del tema de los jóvenes. Digamos que ahorita la juventud está con los ojos puestos a otras cosas y como que al estar alejados de Dios nos afligen muchas cosas y nos afligimos o nos preocupamos por cosas mínimas sin darnos cuenta que al seguirlo, al conocer su palabra, al abrazarlo, al amarlo, el Señor está ahí para nosotros, que tenemos que aprender a vivir en medio en medio de, ay, se me fue la palabra. Se me fue la palabra. En medio de esa cizaña, porque es como la forma de Dios ayudarnos a mirar y a ir transformando nuestras vidas. Eso es lo que el Señor me dice hoy. Y también como que en nosotros está ser trigo o ser cizaña. ¿Qué estamos ofreciendo? ¿Cómo estamos actuando? ¿Estamos ofreciendo lo que Dios nos ha ido enseñando o simplemente estamos siendo piedra de tropiezo, crítica, una crítica que no es constructiva? Eh, Eso me regala hoy el Señor y pues alguien más o leamos la palabra, Norma. Normita. Ok, Cata, muy buenos días nuevamente para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Bueno, voy a comenzar como con una historia, con una puesta en escena. Primera escena. Me voy a inventar que está Catalina y Amparo charlando, están compartiendo y están diciendo, oiga, ¿cuánto hace que no vemos a la prima María? Y entonces Amparo dice, ay, sí, hace mucho tiempo, qué rico de pronto que la pudiéramos invitar a almorzar un día. Hasta ahí llegó el tema. Segunda escena. Llega Catalina a la casa y le dice, mamá, el domingo viene María, la prima María.
Y Amparo dice, pero ¿cómo así? ¿Usted por qué no me avisó? ¿Por qué no me dijo? Mamá, pero usted ya me había dicho, usted, el día que estuvimos hablando, usted me dijo que qué rico que pudiéramos invitar a la prima María a almorzar, entonces el domingo va a venir. Muchas veces, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, firmamos pactos, firmamos alianzas, firmamos compromisos y no nos damos cuenta, no caemos en la cuenta de que estamos diciendo un sí, estamos dando un sí. Amparito, y en el caso podría decirle, no, yo ya el domingo lo tengo ocupado, qué pena con usted. Puede decir, no. Como puede decir, bueno, listo, menos mal porque ya se dieron las cosas, entonces listo, vamos a prepararle el almuerzo a la prima María el domingo. También sucede mucho en las telenovelas, más en las telenovelas que en la vida real, aunque también en la vida real puede suceder. Por ejemplo, que en una familia hay varios hijos, uno de ellos no tiene el corazón como muy sano, coge las escrituras de la casa y va y vende la casa, que no es suya, es de su papá y de su mamá. Pero lo hizo. Y cuando ya vienen a desalojar a la familia, pero ¿cómo así? Nosotros, esta es nuestra casa, nosotros no hemos firmado nada, no, pero aquí ya hay una compraventa firmada, ya hay unas escrituras, ya hay un proceso, una plata entregada. En el primer caso, Catalina asumió que su mamá quería la prima de la visita, punto. En el segundo caso, ese hermano no, con un corazón pues malvado, obviamente, hizo algo y a los hermanos les tocó de pronto asumirlo porque ya hay un negocio. Y en las telenovelas sucede que hacen firmar a las personas documentos sin que sepan en qué momento los firmar, que les dieron una pócima, que les dieron una droga, y los hicieron firmar un documento. Y luego cuando la persona recapacita, cae en la cuenta, despierta de ese letargo, pues ya se firmó el documento. Ya firmó la herencia, ya entregó todos sus bienes y ya no hay vuelta atrás. Y se puede constatar que en realidad firmó el documento. Ahí les di 3 ejemplos para hacerme entender en algo, mis hermanos. En la primera lectura se nos habla del pacto de Dios o del pacto del pueblo de Israel con Dios. En aquellos días Moisés bajó y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todos sus decretos, las tablas de la ley. Y el pueblo contestó con voz unánime: cumpliremos, entre comillas, dice ahí, todas las palabras que ha dicho el Señor. El pueblo está firmando, el pueblo se está comprometiendo, así como de pronto Amparo se comprometió con Catalina a darle un almuerzo a la prima cuando la encontrara o cuando la viniera a visitarla. Así como el que estando drogado firmó un documento, ya está firmado. Aquí el pueblo de Israel está firmando, de palabra está firmando un documento. Cumpliremos todas las palabras que ha dicho el Señor. Esa frase tiene muchísimo peso, muchísima fuerza. Están firmando un documento, están firmando una alianza, están firmando un pacto. Están diciendo, vamos a obedecer a Dios. Alguien podría decir, pero eso fueron ellos, no yo. Yo no fui el que dije eso. Cuidado, porque de todas maneras, en el caso de la venta de la escritura, igual la casa es de todos, pero ya la vendió un hermano. Y aunque las consecuencias las va a sufrir toda la familia por culpa de uno, lo mismo pasa con el pueblo de Israel. Por culpa de estos, digámoslo de esta manera, si se puede decir así,
Por el compromiso de estos, todo el pueblo queda comprometido. Ahora preguntémonos nosotros como católicos si a nosotros como católicos nos ha pasado eso. Sí, sí. El día de mi bautismo, mi familia me comprometió con algo. Mi familia dijo sí. Padres y padrinos dijeron sí. El sacerdote durante esa celebración, que es una celebración legal, es una celebración legítima y que es un pacto legítimo. Ese día mis padres y mis padrinos de bautismo dijeron sí. Renunciamos a Satanás, a todas sus obras y engaños, y creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Creemos en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos. Amén. Con todo el signo litúrgico, cuando me echaron el agüita sobre la cabeza, cuando me signaron con el santo óleo de la frente, cuando me signaron la corona con crisma, con el crisma de la salvación, cuando me colocaron las vestiduras blancas, cuando tomaron el cirio y de pronto pusieron mi manito ahí en el cirio, voy a suponer que este es un cirio, y pusieron mi manito ahí y padres y padrinos cogieron y dijeron, esta es la luz de Cristo que nos comprometemos a proclamar o a defender o a dar testimonio de ella. Me estaban comprometiendo a mí, estaban sembrando en mí una alianza, un pacto, un compromiso. Y en resumidas cuentas, ¿cuál era ese pacto? Ese pacto era que el Dios de mis padres, el Dios de mis padrinos y el Dios de la Iglesia Católica iba a ser mi único Dios, que Él iba a ser mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, que Él iba a ser el número uno en mi vida, que Él iba a ser lo más importante en mi vida, que Él iba a ser mi todo. Eso fue lo que mis padres y padrinos se comprometieron. En mi nombre, me comprometieron. Firmaron ese pacto, firmaron esa alianza. Sembraron esa semilla. Sembraron esa semilla. Por eso, el día del bautismo nosotros recibimos algo que se llama la fe infusa. Sin darnos cuenta, recibimos algo, compramos algo, si se puede utilizar el término. Adquirimos algo a cambio de ese sí. A cambio de ese sí, Dios me regaló, colocó en mí, dentro de mí, su Santo Espíritu. Y me dio el don de la fe infusa. Y Dios también se comprometió conmigo. Y sin yo darme cuenta, sin yo ser consciente, también di mi sí. Di mi sí por estar en esa reunión, en esa celebración. Di mi sí por ser parte de esa familia. Di mi sí porque Dios me había creado, aunque yo era un bebecito recién nacido. ¿A qué me comprometieron? ¿A qué me comprometieron? Me comprometieron a muchísimas cosas, pero para no salirme del tema, me comprometieron a cumplir la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios, a creer en la palabra de Dios y ponerla en práctica. Moisés escribió todas las palabras del Señor, se levantó temprano y edificó un altar
en la falda del monte y 2 estelas por las 12 tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes de los hijos de Israel ofrecer al Señor holocaustos e inmolar novillos como sacrificios de comunión. Luego, cuando yo era más grandecito, sobre mis 6, tal vez 7 años, no creo, no alcanzaba los 7, tal vez. Mi mamá me llevó otra vez a la iglesia. Me dieron una catequesis y comencé a participar de ese holocausto o de esos sacrificios de comunión. Comencé a participar de la misa, de la Eucaristía, del pan de vida, de la Santa Cena, de la cena, como la quieran llamar, no sé cómo la llamar, pero como la quieran llamar. Comencé a participar, que es la cúspide de nuestra fe católica. Es la máxima expresión que tenemos de nuestra fe. Creer que realmente sobre el altar, en esa hostia y en ese vino transustanciados, está el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza, la partida de bautismo, y se la leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que el Señor, lo que ha dicho el Señor, y le obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con vosotros. Esta es la sangre de la alianza que el Señor, una alianza, un pacto, un compromiso que el Señor ha concertado con vosotros, de acuerdo con todas estas palabras. Y voy a decirlo de esta manera. Este último acto de Moisés es como cuando el documento primero se ha llenado, se ha leído, se ha firmado y por último se le pone un sello. Un poquito más grande yo, ya se me había bautizado, ya se me estaba permitiendo participar del holocausto, del sacrificio de alabanza, que es la misa, y luego se me confirmó. Tal vez en este caso que leemos hoy, la confirmación o la reafirmación es a través de la sangre que se derramó sobre el altar y sobre el pueblo. Para nosotros como católicos y desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy, lo que nosotros celebramos es el sacramento de la confirmación. O sea que siendo yo más grandecito y siendo ya un poco más consciente de las cosas, reafirmé y confirmé que eso que mis padres y padrinos habían hecho conmigo cuando yo era pequeño, lo aceptaba, lo asumía, ese pacto, esa alianza, ese compromiso, ese documento. Lo confirmé. ¿Cómo lo confirmé? Asistiendo, participando, diciendo sí creo. Ya no fueron mis padres, ya no fueron mis padrinos de bautismo. Y la iglesia me pidió el favor de llevar un testigo que se llama padrino o madrina. Y allá delante del altar, otra vez yo levanté mi mano y dije, sí creo. Por un lado renuncio al mal y por otro lado acepto a Jesucristo, acepto su doctrina, acepto su iglesia, acepto su enseñanza. Ah, Norman, pero yo no me he confirmado, o sea que yo no estoy obligado. Sí estás obligado por el sacramento del bautismo, sí estás comprometido, pero bueno, tranquilo, no hay ningún problema. La verdad es que en el Nuevo Testamento no es el pueblo el que se compromete con Dios, como aquí lo está haciendo en esta primera lectura, el pueblo comprometiéndose con Dios. En el Nuevo Testamento es Dios el que se compromete con nosotros. Pondré en ustedes mi espíritu
Les daré un espíritu nuevo, una mente nueva, un corazón nuevo. Pondré mis leyes en su corazón. Eso es Pentecostés, eso es Espíritu Santo, eso es Nuevo Testamento. Entonces, si nos vamos al Evangelio, lo que siento yo que el Señor nos está diciendo durante esta semana es que desde muy pequeños se nos sembró en nosotros, se sembró en cada corazón, en cada vida, la gracia, la bendición de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios. Nosotros, directa o indirectamente, voluntaria o involuntariamente, dijimos sí. Dios ha querido ser fiel a ese pacto, a lo que sembró primero en nosotros, pero a través de los años, a través de la vida, o se nos olvidó, o vino el mal y sembró cizaña. Y resulta que ahora muchos que son bautizados, que han comido el sacrificio de alabanza, o sea, de la misa, el cuerpo y la sangre de Jesús, y hasta de pronto algunos que se han confirmado, ahora se quieren lavar las manos y decir, yo, ¿cuándo? Ahora, ¿por qué me van a obligar por qué me va a obligar el pacto de mis padres? Pues mis hermanos, cuando algo es legal, es legal. Y si desgraciadamente uno de mis hermanos fuera y vendiera la casa materna sin mi autorización, pues yo lo puedo demandar. Pero mientras tanto tendré que desocupar la casa porque él ya la vendió. Deshonesto, sí, totalmente deshonesto. Incorrecto, incorrecto. Pero así es la vida. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente, pero la gente no la entendió. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla. Bautismo, comunión, confirmación. En su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Falta de fe, otras creencias, falsas doctrinas. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Ya la personita un poquito más crecida y más madura, aparecieron las dos cositas. Entonces fueron los criados a decirle al Señor, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Si este es bautizado, si este desde pequeñito recibe el cuerpo y la sangre de Cristo, si este está confirmado, ¿por qué esas malas actitudes? ¿Por qué esas malas obras? ¿Por qué esos malos comportamientos? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. En la Biblia se nos habla de 3 enemigos, el mundo, el demonio y la carne. Los criados le preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancar? Matamos a esta persona, la desaparecemos, la mandamos a chupar gladiador, la mandamos al barrio de los acostados, le damos una ración de pulmonía. ¿Qué hacemos con esta persona que al principio comenzó bien, pero ahora que se está torciendo y va por el mal camino? Pero él les dijo, no, cuidado, quietos, no, déjenlo tranquilo, que al recoger la cizaña podréis arrancar también el trigo. Destruyendo lo malo, podemos destruir lo bueno. ¿Cuál ha sido uno de los peores errores que hemos cometido en nuestra vida durante esta semana según la liturgia? Hemos estado autorreferenciados. Esa ha sido la cizaña, el ego, la vanidad, nuestros propios criterios. Yo opino, yo pienso, yo creo, a mí me parece. Mis criterios, mi individualidad, mi falsa libertad, o sea, mi libertinaje. Todo eso ha venido corrompiendo y dañando el pacto que Dios hizo con nosotros. Déjenlos crecer juntos hasta la siega, hasta la muerte, hasta el juicio, si quieren llamarlo. Y cuando llegue la siega, diré a los segadores, arrancad primero la cizaña. Habrá una separación. Dios hará también un discernimiento, separará lo malo de lo bueno. Y cuando llegue la siega, diré a los seguidores, arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla en el fuego del infierno. Y el trigo almacenarlo en mi granero. Quédense con lo bueno, quédense con lo mejor. Hoy el Señor nos coloca como a discernir, como a decir, ¿con qué se quieren quedar?
¿Se quieren quedar con lo bueno que recibieron de padres y padrinos, de la iglesia? ¿O se quieren quedar con lo peor, con lo que han aprendido de la vida? Con las mentiras, con los engaños, con el pecado, con las cizañas. ¿Se quieren quedar con eso? Por eso el Salmo nos invita a volver a Dios, saliéndonos de nosotros mismos, olvidándonos otra vez de nosotros mismos, renunciando a nuestros propios criterios y más bien volviendo al pacto, volviendo a la alianza, volviendo al compromiso, volviendo a lo que realmente vale la pena, a lo bueno. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. El Dios de los dioses, el Señor habla. Convoca a la tierra de oriente a occidente, desde Sión la hermosa, Dios resplandece. ¿Qué nos está diciendo? Dios por encima de todo. Congregadme a mis fieles, que sellaron mi pacto en un sacrificio. El bautismo, la Eucaristía, la confirmación. Proclame el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza, de acción de gracias, en lugar de renegar, en lugar de pelear, en lugar de criticar, en lugar de juzgar, en lugar de desechar las cosas buenas que Dios te ha dado. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo, tus compromisos, los pactos que has hecho. Esos buenos propósitos que tuvieron padres y padrinos, ese buen propósito que tenías cuando eras niño o joven y te confirmaste. Yo te libraré y tú me darás gloria. Dios nunca rompe su pacto. Dios nunca rompe su alianza. Pero nos invita y nos pide que lo pongamos a Él siempre en el primer lugar. Amén. Cata, por favor, cerremos con oración. Amado Señor, te damos gracias por habernos permitido oír esta palabra, por haber permitido llegar a nuestros corazones. Señor, quiero darte gracias porque sé que cada palabra, eso que tú nos has hecho llegar, es de gran fruto para nuestra vida. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que con el Espíritu Santo y junto con Mamita María nos llenemos de ese gozo y de esa alianza que Él nos enseña, para que no dejemos de perseverar con su palabra, que es enriquecedora, y que sigamos siempre adelante. Amén. Amén. Para que seamos siempre fortalecidos y haciendo y cumpliendo esas leyes, esos mandatos, esas alegrías y esos cambios que Dios nos permite darnos cada día. Amén. Amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo podamos obrar en medio de la cizaña y poder escuchar la voz del Señor, y que al final pues podamos dar testimonio, y con ese testimonio atraer a muchos para que también sean trigo. Amén. Amén. Bueno, entonces que el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nacita, ¿nos ayudas con los avisos, por favor? Bueno, queremos recordarles que podemos asistir a los grupos de oración presenciales los lunes en Subia a las 4 de la tarde, en Fusagasugá a las 6:30, los martes en Ricaurte a las 7 de la noche, los miércoles en San Cristóbal Sur a las 6:30 de la tarde,
los jueves en Castilla a las 7 de la noche, los viernes en Arbolizadora a las 3:30, en Bosa a las 6:30 y los sábados en Norte a las 10 de la mañana, para que así podamos seguir enriqueciendo ese encuentro con Dios. Los invitamos también al Rosario a las 3 de la tarde, de lunes a sábado. Y también queremos recordarle el NECI, el 301-551-2161, a nombre de Milena Bermúdez. Y este NECI es para las personas que quieran, puedan apoyarnos con su ofrenda para poder llegar a más lugares, porque estas ofrendas son usadas para el servicio a Dios, para llegar a las misiones, a llegar a esos lugares en donde la palabra es difícil de llegar. Bueno, y darles muchas gracias a todos por haber participado.